eso, ¿no? Ok, Déjenme ahora sí. aceptar aquí. Ok. Ustedes tienen que aceptar también, o sea, para que sepan pues que están siendo grabados. Todo lo que digan a partir de ahora podrá ser utilizado en su contra, como dicen en las Ay, películas. Como dicen en las películas. Ok, vamos, ok. entonces ya, entonces déjame compartir y ya. Esquema, aquí está. Ok, hablabas de la centralización, comienza entonces. Este, pude resaltar algunos puntos que me llamaron mucho la atención. En principio, se dice que la centralización originalmente tiene un carácter político, ¿ok? Está referido a la política. También se considera la fórmula más eficaz en la organización del poder y de la administración. Esto ocurre porque la centralización puede verse desde un punto político y desde un punto administrativo. Ya más adelante vamos a explicar a qué se refiere esto. La doctrina relaciona la centralización con una forma de Estado unitario. ¿Qué es el Estado unitario? ¿Okay? El Estado unitario es aquel que excluye la existencia de entes territoriales con potestades políticas y legislativas. Se basa en un solo ordenamiento jurídico que regula y rige para todo el país. Entonces, establece las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Dicho esto, también destaqué que existe una llamada centralización imperfecta. Esta centralización imperfecta es aquella que ocurre cuando determinada actividad puede ser realizada por órganos centrales y periféricos, pero los órganos centrales ejercen supremacía. Es decir, ellos van a evaluar lo que hacen los órganos periféricos. Anteriormente les comenté que la centralización podía verse desde un punto de vista político y desde un punto de vista administrativo. La centralización política no admite la existencia de organizaciones con personalidad jurídica. Por tanto, impide la creación de circunscripciones territoriales. Cuando hablo de circunscripciones territoriales, me refiero a ámbitos espaciales que permiten el establecimiento de reparticiones administrativas dependientes de los órganos centrales. Como algo a destacar, la centralización política no ocurre perfectamente en la actualidad, ya que, aunque teóricamente es lo que se pretenda, se admite organizaciones locales, por ejemplo, los municipios, las provincias. Entonces, esto hace que la centralización no ocurra perfectamente. Luego está la centralización administrativa. La centralización administrativa deriva de la centralización política. Es aquella en la que las tareas y funciones administrativas se concentran en el territorio nacional y se ejercen por el Estado. Este las asume gracias a una administración jerarquizada y unificada. Lo que quiero decir con esto es que hablamos de que el poder de decisión corresponde a un órgano y corresponde a los subordinados de este transmitir y ejecutar esas decisiones. Ahora sí, ya vamos a entrar un poco con lo que es la descentralización. Peña Solís habla o hizo un pequeño resumen de cómo fue la descentralización originalmente o cómo ocurre. Yo hice un resumen de ese resumen en el que les digo que a pesar de que la descentralización intentó instaurarse años antes, no fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando adquiere fuerza. Entonces, se ubicaba la descentralización política para atender de manera eficaz los intereses locales que tenía el Estado en general.
Ahora vamos a hablar del concepto de la descentralización. ¿En qué consiste la descentralización? Entonces, consiste en transferir competencias de un ente político a otro ente, perdón, de un ente público a otro ente público, ya sea que ambos sean territoriales o uno sea territorial y el otro institucional. Es una figura que revela una forma de organización del poder. Estas formas de organización del poder pueden ser un Estado unitario, que ya les dije que consiste pues en donde no hay o no se admite la existencia de entes territoriales con potestades políticas. Y luego está el Estado federal. Pues, en contraposición, sí admite la existencia de entes territoriales. Al igual que la descentralización puede verse desde un aspecto político y desde un aspecto administrativo. Desde el aspecto político, deriva del Estado federal, donde las competencias de los Estados miembros son atribuidas por la Constitución y se extienden a las de naturaleza administrativa, legislativa y judicial. Dicho esto, ahora vamos a entrar en la descentralización administrativa. Esta descentralización administrativa deriva de la descentralización política. Consiste en transferencia mediante ley de competencias decisorias en materia administrativa a entes territoriales. Ahora, la descentralización administrativa tiene o se divide en dos clases: la descentralización administrativa territorial y la descentralización administrativa funcional. ¿En qué consiste la descentralización territorial? Consiste en otorgar competencias administrativas a diferentes agrupaciones, secciones, regiones, ya sean regionales o locales, para que las ejerzan bajo la autonomía y responsabilidad de sus órganos. Ya sabemos, según lo que usted ha explicado, en qué consiste la competencia. Como recapitulación, entonces la competencia consiste en determinar el ámbito lícito de actuación de un determinado órgano. Esta descentralización administrativa territorial se prevé o se regula en artículos tanto de la Constitución como el Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Me encargué de hacer un resumen de los artículos expuestos tanto en la Constitución como en el Decreto Ley Orgánica, y esto sí me gustaría leerlo tal cual. Los artículos constitucionales son el 157, el cual expresa que la Asamblea Nacional podrá atribuir a los estados determinadas materias de la competencia nacional a fin de promover la descentralización. Lo que quiere decir es que va a encargarle a los diferentes estados determinadas tareas o determinadas atribuciones para poder abarcar de mejor forma las necesidades. Luego está el artículo 158, el cual establece que la descentralización debe profundizar la democracia de manera que dote de poder a la población. Luego está el artículo 165, el cual establece que las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes. Los estados descentralizarán los servicios y competencias a los municipios siempre que estén en capacidad de gestionarlos. Luego está el artículo 30 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Este sí es un poquito más largo y básicamente expresa lo que expresa el artículo 157, 158 y 165 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? La Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión,
podrá descentralizar competencias y servicios públicos en los estados, distritos metropolitanos y municipios, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Asimismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos en los distritos metropolitanos y los municipios. Anteriormente les comenté que existía la descentralización administrativa territorial. Ahora vamos a hablar de la descentralización administrativa funcional. Esta está expresa conceptualmente en el artículo 29 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Aquí se presenta como, es aquella que consiste en la creación de entes descentralizados, funcionales, para el mejor cumplimiento de los fines del Estado, sometidos a lo establecido en la Constitución. Bien, existe de esta descentralización funcional la relación con la delegación intersubjetiva. Es un punto que se encuentra expreso en el esquema. Esta relación consiste en que la administración pública delegue las competencias a respectivos entes descentralizados funcionalmente de acuerdo con las formalidades mencionadas en la ley. Esto lo explica el artículo 33 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Los artículos que voy a mencionar de aquí en adelante todos pertenecen al Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. Dentro de esto parte algo llamado categorías de los entes descentralizados. Estas categorías están en el artículo 29 del decreto ya mencionado. Pueden ser de derecho privado y derecho público. Cuando son de derecho privado, estarán conformadas por las personas jurídicas constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado. Estos entes descentralizados de derecho privado pueden ser tanto con forma empresarial como sin forma empresarial. Cuando hablamos de que tienen forma empresarial, entonces es que su finalidad son actividades empresariales. Un ejemplo de esto son las sociedades mercantiles de primer y segundo grado. Luego están sin forma empresarial, donde su actividad donde su finalidad son actividades sociales. Un ejemplo de estos son los institutos autónomos, las personas jurídicas estatales de derecho público, fundaciones y asociaciones civiles del Estado. Los entes descentralizados, ya dije, son de derecho privado, ya los expliqué, y ahora también pueden ser de derecho público. ¿Me escucha? Porque está lloviendo mucho. Sí, no, sí, se te oye bien. Ok, perfecto. Solo que aprovecho ya que me interpelaste. Tú dijiste que los entes de derecho privado sin forma empresarial, diste como ejemplo los institutos autónomos. ¿Cómo? Diste como ejemplos de entes descentralizados funcionalmente. Con forma empresarial, las sociedades mercantiles. Ajá, y los de derecho, y los de sin forma empresarial. Y sin forma empresarial, los institutos autónomos, las personas jurídicas estatales de derecho público y las fundaciones y asociaciones civiles del Estado. Ok, bueno, sigue, no te quiero interrumpir, sigue. Quería aclarar eso. Ok, perfecto. Vas para las de derecho público ahora, ¿no? Sí, voy por las de derecho público. Bien. Las de derecho público están conformadas por aquellas personas jurídicas creadas de acuerdo a las normas de derecho público y podrán tener atribuido el ejercicio de potestades públicas. Entre estos están los institutos autónomos, las universidades públicas y el Banco Central de Venezuela. Esto está expreso, como ya dije, en el artículo 29 del decreto Ley Orgánica. El esquema está siendo un punto, el cual son los tipos de entes descentralizados.
Estos tipos de entes descentralizados también se encuentran regulados en los artículos del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública. En principio tenemos los institutos autónomos e institutos públicos. Esto está regulado en el artículo 98 y siguientes, que son los institutos autónomos o institutos públicos. Son personas jurídicas de derecho público, de naturaleza funcional, creadas por ley nacional, estatal u ordenanza municipal, dotadas de patrimonio propio, con las competencias determinadas. Número 2, tenemos las empresas del Estado. Estas se encuentran reguladas en el artículo 103 del decreto y siguientes. Expresa que son personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios u otros, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al 50% del capital social. Luego están las fundaciones del Estado, las cuales se encuentran reguladas en el artículo 110 y siguientes. Este sí lo voy a leer tal cual y expresa que las fundaciones del Estado son aquellas cuyo patrimonio está destinado a un objeto de utilidad general, sea artístico, científico, literario, benéfico o social, en cuya constitución participe la República, los estados, los distritos metropolitanos, los municipios, siempre que su patrimonio inicial se realice con aporte del Estado en un porcentaje mayor al 50%. Igualmente, son fundaciones del Estado aquellas cuyo patrimonio pase a estar integrado en la misma proporción por aportes de los referidos entes, independientemente de quién hubieran sido sus fundadores. Luego están, en número 4, las asociaciones y sociedades civiles del Estado. Estas se encuentran reguladas en el artículo 116 del decreto y siguientes. Estas asociaciones y sociedades civiles del Estado son aquellas en las que la República o sus entes descentralizados funcionalmente poseen más del 50% de las cuotas de participación, y aquellas conformadas en la misma proporción por aporte de los mencionados entes, siempre que tales aportes hubieran sido efectuados en calidad de socio o miembro. ¿Ok? Ya estamos llegando a lo último del esquema, donde se habla de las consecuencias de la descentralización. Estas consecuencias están en el artículo 32 del Decreto Ley Orgánica. Entonces, este artículo plantea que la descentralización funcional o territorial transfiere la titularidad de la competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier responsabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión del servicio público correspondiente en la persona jurídica y en las funcionarias o funcionarios del ente descentralizado. Entonces podemos resumir estas consecuencias en 3. ¿Cuáles son? Entonces, número 1, la titularidad de la competencia. Número 2, la responsabilidad. Y número 3, el control sobre los entes descentralizados. ¿Cómo se revierte la descentralización? Esta reversibilidad está regulada en el artículo 29 del Decreto Ley Orgánica de la Administración Pública, y literalmente el artículo dice que la descentralización funcional solo podrá revertirse por medio de la modificación del acto que le dio origen. Ya, muchas gracias. Ok, Neider. No, somos nosotros los que te agradecemos por el esfuerzo y bien, hiciste pues una revisión completa del material que se te indicó y bueno, y trataste de cubrir todas
todos los puntos que están previstos efectivamente en el esquema de la materia, ¿no? Bueno, bien, ahorita ya vamos a hablar. Lo que pasa es que no sé si tendremos tiempo de que Ernesto eh, eh, hable de una vez. Yo veo que ya nos faltan sino como unos 10 minutos. Ernesto, ¿qué dices tú? ¿Hablas ahorita y interrumpes, o más bien pasamos a conversar un poquito sobre lo que dijo Meiderlin para darle estos 10 minuticos que quedan a la charla de Meiderlin? Y más bien cuando reiniciemos en la segunda parte de la clase, entonces pasamos a la desconcentración con tu charla. ¿Qué te parece? Ernesto, ¿qué opinas? Allí, Ernesto, ¿no? Veo que tienes... Sí, ajá, dinos entonces. Pasamos a hacerle algunos comentarios o preguntas a Meiderlin, y después entonces en lo que empecemos con la segunda parte de la clase, comienzas tú con tu exposición. Aló, ¿Sí? sí, quiero exponer hoy. No, yo sé que vas a exponer hoy. La pregunta es si lo haces ahorita mismo, que en 5 minutos se va a interrumpir, con lo cual se va a cortar tu charla, o más bien ahorita... ¿Me escuchas? Yo creo que es preferible así. Mira, vamos a comentar un poco la charla de Meiderlin, y después en la segunda parte, cuando yo les mande el enlace para la segunda parte de la clase, entonces comenzamos con la charla de Ernesto, ¿ok? Sí, porque ya me están avisando que en 8 minutos se va a suspender esto, entonces no vale la pena que empieces ahorita, Ernesto, y se interrumpa, ¿no? Vamos a hacerle más bien preguntas o comentarios a la exposición de Meiderlin. ¿De acuerdo? Vamos. Ok. ¿Tú, Ernesto, le tienes alguna pregunta, algún comentario que hacerle a lo que nos dijo Meiderlin? ¿O tú, Fabiana? No veo que solamente están ustedes conectados. No, Ah, exacto. Bueno, ¿y tú, Fabiana, tienes algún comentario que hacerle a la exposición de Meiderlin? No, profe, la verdad es que estuvo bastante claro todo lo que dijo. Ok. ¿Y qué te parece a ti que Meiderlin haya incluido los institutos autónomos entre los ejemplos de personas, de entes descentralizados funcionalmente, de derecho privado, y también dentro de los de derecho público? ¿Qué crees tú? ¿Los institutos autónomos pueden ser al mismo tiempo de derecho privado y de derecho público? Y te hago la pregunta a ti, Meiderlin. Por eso fue que te aproveché para preguntarte. Me llamó la atención, ¿no? Que, que dijeras ejemplo de personas. Fíjense ustedes, aquí está: tipos de entes, categorías de entes descentralizados. De derecho privado, unos con forma empresarial y otros sin forma empresarial. Y allí incluiste a los institutos autónomos. En cambio, cuando hablaste de los de derecho público, también incluiste a los institutos autónomos. ¿Qué te parece? ¿Fue un error o está bien? Y hay una explicación para Disculpe, eso. pero no le estoy entendiendo. No sé si me hizo una pregunta. Sí. Bueno, se la hice en realidad a Fabiana, pero Fabiana Ok. se salió, ¿no? Pero la pregunta va dirigida a ti. Cuando tú hablaste de las categorías de entes descentralizados, los dividiste entre entes de derecho privado y entes de derecho público. Y cuando hablaste de los entes de derecho privado, dices que unos tienen forma empresarial y otros no tienen forma empresarial. Dentro de los que no tienen forma empresarial, señalaste los institutos autónomos como un ejemplo de ellos. Pero luego, cuando hablaste de los entes de derecho público, los volviste a mencionar. Mencionaste a los institutos autónomos. No, es que algunos Ok, institutos autónomos son de bueno, eso no derecho. fue un error. ¿Ah?
realmente esto no fue un error porque dentro del artículo no se mencionaba muy bien a qué se refería con forma empresarial y sin forma empresarial. Entonces, en ese momento yo me fui a Peña Solís. Ajá. Y uno de los ejemplos que Peña Solís utilizaba en los entes descentralizados de derecho privado con forma empresarial a las sociedades mercantiles. Él tenía las sociedades mercantiles. Y luego, sin forma empresarial, tenía a los institutos autónomos, las universidades públicas. Ajá. Y entonces mi pregunta es esa. Tú ves, luego la vuelves a mencionar dentro de los entes centralizados funcionalmente con forma de derecho público. Entonces mi pregunta es, ¿son de derecho público o son de derecho privado? ¿O es que hay algunas que son de derecho público y otras son de derecho privado? Esa es mi pregunta. Bueno, en concordancia con lo que hemos estado estudiando con usted, Ajá. yo diría que son de derecho público. Ajá. Entonces el que se equivoca es Peña Solís, cuando los mete entre los de, ¿no? En ejemplos de Yo no derecho estoy privado. equivocando. ¿Ah? No te atreves Solo a digo decir. que... No, yo no dije eso, no me atrevo a decir que él se Por equivocó. eso, esa es mi Quizás pregunta. yo sí esté equivocado. No. Lo que yo les pido un poquito es que cuando lean, yo sé que cuando uno está estudiando y está aprendiendo algo, uno no se atreve, como estás diciéndolo tú ahorita. ¿Cómo voy yo a criticar a Peña Solís si ese es un señor, un sabio, digamos, ha sido un profesor titular y fue magistrado del Tribunal Supremo, tiene todas las condiciones como para que todo lo que diga es correcto, ¿no? Pero a veces un autor, por muy reputado que sea, dice algo que a uno lo llama la atención. ¿Estará bien eso o no? ¿Por qué él dice que un instituto autónomo tiene forma de derecho privado? Es una categoría de ente de derecho privado, cuando más abajo luego están los institutos autónomos también como forma de derecho público. Hay una contradicción. Bueno, yo quisiera que lo revisaras un poco después porque de una vez te digo, no, los institutos autónomos, el Banco Central de Venezuela, las universidades no son entes descentralizados de derecho con forma de derecho privado. Tienen forma de derecho público. Incluso eso lo vimos cuando hablábamos de los entes públicos y los entes privados. Acuérdense cuando lo vimos allá arriba, en la clase anterior, aquella clase anterior, señalábamos que Por dentro de, eso me llamó mucho la atención. por eso, entonces esa es mi llamada de atención hacia ti, Neider, sobre todo que tú eres bien estudiosa, bien acuciosa. Entonces cuando encuentres una cosa que te haga ruido, trata de resolver. ¿Cómo resolver? ¿No? Porque, y entonces aquí busca ver efectivamente qué fue lo que dice Peñasoli. Yo lo voy a buscar también en el libro, no lo tengo aquí a mano, pero después lo voy a buscar. ¿Son de derecho público o son de derecho privado? Yo de una vez te digo, son de derecho público. Las universidades tienen personalidad jurídica pública. Las universidades públicas. Por eso fue que nosotros las metimos a las universidades públicas dentro de los entes de derecho público, las personas de derecho público no territoriales, allá arriba, ¿no? Corporativas de derecho público. Ni las universidades ni los institutos autónomos. Los institutos autónomos tienen personalidad de derecho público. Lo dice cada una de las leyes que crea un instituto autónomo, lo dice el decreto ley orgánica de administración pública también, señala que los institutos autónomos tienen forma de derecho público. Nunca señala que un instituto autónomo pueda ser un ente de derecho privado. Bueno, lo que sí podría ocurrir es que un instituto autónomo tenga forma empresarial o tenga fines empresariales más bien, ¿no? Porque tú tienes razón, el decreto ley no aclara muy bien qué es eso de la forma empresarial, pero da la impresión de que lo que quiere decir el decreto ley es que tienen forma empresarial aquellos entes que están destinados a producir bienes o servicios para venderlos y obtener ganancias. Eso es lo que es una empresa. Una empresa es una organización económica destinada a producir beneficios, a producir bienes que vende o servicios
que suministra también, o a comercializar, es decir, a comprar por aquí y a vender por allá, pero su finalidad es ganar dinero, obtener beneficios. Y entonces, eso es lo que es la forma empresarial. Normalmente, para esa forma empresarial, para esas empresas descentralizadas, se utiliza la forma de la empresa pública, de ahí su nombre, empresa pública, compañía anónima, normalmente, Petróleos de Venezuela, por ejemplo. En cambio, un instituto autónomo no debería tener una finalidad empresarial. ¿Okay? Bueno, eso era lo que te quería advertir un poco. ¿Ok? De resto, pues, estaba bastante bien. Si, visto que no hay ninguna otra pregunta, pues, podríamos entonces suspender aquí la clase. Y, y bueno, nada, pues entonces ya les mando el enlace para que Ernesto nos hable de la desconcentración. ¿Okay? Cuando hablemos de la desconcentración vamos a hacer algunas comparaciones con la descentralización y podríamos de nuevo aclarar algunas cosas. Mederly, no te vayas a ir, continúa allí porque de repente te necesitamos. ¿Ok? Bueno, vamos a Vale, suspender perfecto. aquí. Vamos a suspender aquí y ya les mando, ya de inmediato les mando el nuevo enlace.